Hello, how are you? En este video te voy a explicar una de las muchas funciones que tiene el verbo could. El verbo could es un verbo modal que está conjugado en pasado. Es el verbo can, que a lo mejor ya lo conoces, que es el verbo poder, pero en pasado. O sea que can, poder, could, podía o pude. ¿Cómo lo utilizamos? Siempre tenemos primero el sujeto, en este caso tengo pronombres, I, you, he, she, o puedo poner cualquier sujeto. Inmediatamente después va el auxiliar, el verbo auxiliar o modal, que es could, y luego el verbo en forma base. Siempre van a haber dos verbos. El modal, que es could, más otra acción, porque tú puedes hacer algo. Yo podía leer o pude leer. Tú podías leer o pude leer. Él podía leer o pudo leer, etcétera, etcétera. Si fuera una negación, únicamente agregamos la palabra not, y va después del could, entre el could y el verbo. Could not read, aunque generalmente se utiliza de la forma contraída, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, could tiene muchas funciones gramaticales, se puede utilizar en varios tiempos. Me puede servir para habilidad, para posibilidad, en pasado, incluso en futuro, para pedir permiso, etcétera. Muchas formas. Para este video únicamente vamos a ver una función, que es para hablar en pasado de habilidades. Vamos a ver dos ejemplos. El primero. Dice la frase. When I was young, I could run 10 blocks. Cuando utilizo esta forma, generalmente estoy apoyándome en otra frase. Utilizo la frase del could con otra frase. Esta frase está en pasado porque estamos hablando de habilidades en pasado. ¿Cuál es la frase en pasado? When I was young. ¿Qué dice aquí? Cuando yo era joven. Estoy dando una referencia de cuándo sucedió esa habilidad. Este primer uso es para hablar de habilidad, una habilidad general. Habilidades generales, o sea que no suceden en un solo momento, sino en un lapso grande. Incluso podemos hablar de talentos, por ejemplo, yo podía correr, o sea, quiere decir que eras muy atlética, que podías hacer muchos kilómetros, en ese caso dice 10 cuadras, yo podía bailar, yo podía cantar, yo podía hacer cualquier habilidad que en el pasado tú podías o cualquiera podía hacer durante un lapso general de tiempo, entonces usamos el verbo could. Yo podía correr. Repito lo que dije anteriormente, sujeto, could y verbo en forma base. Puedo utilizar aquí cualquier verbo siempre y cuando tenga sentido. Esa es la primera función. Repito, es para hablar de habilidades en pasado, para hablar de habilidades en general o talentos. Vamos a ver la segunda frase, que es el segundo ejemplo. Dice, I got late because I couldn't get up. I got late because I couldn't get up. Esta función de habilidad en pasado se utiliza cuando es una habilidad en una sola ocasión. Pero cuando sucede esto, generalmente no usamos el could en afirmación. Si es una habilidad de una sola ocasión y es una afirmación, utilizamos otros dos verbos, que es manage to y be able to, pero no lo vamos a ver porque sería algo más complejo. Solamente vamos a dedicarnos al could. En este caso, cuando es una habilidad que solo fue una sola ocasión, podemos utilizar el could cuando es una habilidad no exitosa, es decir, que no pudo ocurrir con éxito. Por lo tanto, vamos a utilizarlo en forma negativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar el not y se convierte en couldn't. Repito otra vez la frase. I got late because I couldn't get up. Tengo una frase en pasado que me indica de qué tiempo estamos hablando o cuál fue la situación alrededor de la que estamos hablando. Dice, llegué tarde. Y estoy diciendo por qué. Porque no pude levantarme. No pude levantarme, a lo mejor se me hizo tarde, se me pegaron las sábanas. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Llegué tarde. I couldn't get up. No pude levantarme. Es el verbo poder en pasado, pero estamos hablando de una situación que se dio una sola vez
y la utilizamos de forma negativa. Espero que con esto haya quedado un poco claro uno de los usos del verbo could. Gracias.